Saludos señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos. La semana ha comenzado y fuerte. Hoy hemos conocido, por ejemplo, la existencia de un presunto pelotazo urbanístico en Gijón que beneficiaría, presuntamente, y según publica el periódico El Mundo, al arquitecto municipal del Ayuntamiento gijonés hasta hace unos meses y que ahora, curiosamente, trabaja en una empresa inmobiliaria urbanística. Se lo vamos a contar de inmediato. No es la única situación bastante lamentable que se ha vivido hoy. También hay que hablar de ese juicio contra el portavoz, el representante de una asociación de vecinos en Llanes, que lo que ha hecho, sobre todo en los últimos años, es protestar contra presuntas irregularidades urbanísticas, muchas de ellas no tan presuntas, porque hasta la justicia les ha dado la razón. Vamos a ver imágenes de ese juicio, vamos a conocer la actualidad de este día de forma inmediata, pero antes, como siempre, los titulares de este lunes. El juicio contra Domingo Goñi, representante de Aval, visto para sentencia. El fiscal modificó la pena y pasa de pedir 8 meses de prisión por un delito de resistencia a la autoridad a una falta por alteración leve del orden público, por lo que solo solicita una multa de 400 euros. Goñi asegura que este juicio es una muestra de la represión que sufren por denunciar irregularidades urbanísticas en Llanes. El arquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón podría haberse beneficiado con 600.000 euros en un pelotazo urbanístico que hoy publica el periódico El Mundo. Según denuncia este diario, esta cantidad la habría obtenido al revender una finca que se habría revalorizado tras decidir él mismo incluirla en un plan urbanístico municipal en Cabueñes. La amenaza de los sindicatos de convocar movilizaciones contra la crisis ha provocado diversas reacciones. En la calle, los asturianos están divididos, ya que mientras algunos creen que los sindicatos están demasiado inactivos ante la que está cayendo, otros opinan que una huelga en estos momentos sería contraproducente. Por primera vez en 5 años, el primer salmón de la temporada, el campanu, no aparece. El apreciado pescado en cuestión dejó este fin de semana plantados a pescadores, organizadores y compradores que le esperaban en Cornellana para proceder a la tradicional subasta que el año pasado alcanzó la cifra de 14.500 euros por un ejemplar pescado en el Narcea. El Sporting consiguió ayer su segunda victoria consecutiva al derrotar al Deportivo de La Coruña por 3-2 en el Molinón. Los 3 puntos suponen un paso de gigante cara a conseguir la permanencia, ya que los puestos de descenso quedan ahora a 7 puntos de distancia. El juicio contra Domingo Goñi, el representante de la Asociación de Vecinos de Llanes, ha quedado hoy visto para sentencia. El fiscal ha modificado la pena y pasa de pedir inicialmente hasta 8 meses de prisión por un delito de resistencia a la autoridad a solicitar, a creer que se trata tan solo de una falta por alteración leve del orden público y por lo que solicitarían tan solo una multa de 400 euros. Domingo Goñi, el implicado, asegura que este juicio es una muestra de la represión que sufren por denunciar irregularidades administrativas y urbanísticas en el Ayuntamiento de Llanes. Domingo Goñi llegó a los juzgados de Oviedo acompañado de un numeroso grupo de vecinos de Llanes que solicitaban la absolución del acusado, así como su oposición a que el Ayuntamiento de Llanes siga adelante con el proyecto de construir 500 viviendas y un centro comercial en el paraje de la costa conocido como La Talá. Antes del juicio, Domingo Goñi hizo unas declaraciones a Teleasturias en que se mostraba confiado en que su caso quedara todo lo más en una simple amonestación. Goñi se reunió en días pasados con el fiscal general de Asturias, Gerardo Herrero, que se comprometió a estudiar su caso y a pedir en el juicio una pena razonable. Don Gerardo Herrero dijo que estaban considerando el asunto, que probablemente ellos lo dejaran en una simple falta, retirarían el delito del que me acusaban también. Estaban considerando efectivamente el tema de si realmente la alcaldesa tenía competencias para poder desalojarme a un ciudadano que lleva una camiseta. En el juicio, a la hora de las conclusiones definitivas, el fiscal modificó su petición de pena, pasando de los 8 meses de prisión por un delito de resistencia a la autoridad a una falta por alteración leve del orden público, por la que solicitó una multa de 400 euros.
Por su parte, la acusación particular mantuvo la petición de pena de 2 años y 5 meses por un delito de atentado y subsidiariamente 1 año por un delito de resistencia activa grave, de un delito de desorden público, de una falta de lesiones y de una falta de maltrato. Por el contrario, la defensa ejercida por el letrado Víctor Celemín sostuvo la inocencia de su defendido al entender que no cometió ningún delito. El propio Domingo Goñi consideraba, momentos antes del juicio, que la petición del ayuntamiento demostraba una animadversión al colectivo de vecinos que quieren salvar el enclave natural del Atalá. Querer hacer algo para decir que ellos tienen mucho poder y que ellos con los ciudadanos que protestan ante sus decisiones pues van a actuar de una manera así. Yo no encuentro otro significado. Otro escándalo en este lunes. El arquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón podría haberse beneficiado con 600.000 euros en un pelotazo urbanístico que hoy publica el periódico El Mundo. Según denuncia este diario, esta cantidad la habría obtenido al revender una finca que se habría revalorizado tras decidir él mismo incluirla en un plan urbanístico municipal en Cabueñes. El arquitecto, Ovidio Blanco, trabaja ahora mismo, tras solicitar la excedencia en el Ayuntamiento gijonés, en la inmobiliaria que pagó esta cantidad de 600.000 euros. Hoy hemos sabido que el Ayuntamiento de Gijón ha negado que existan estas irregularidades y que su arquitecto jefe, su ex arquitecto jefe, se haya aprovechado de su posición, mientras los vecinos, que protestaban ya de por sí ante esta situación de estos terrenos, han pedido al Ayuntamiento de Gijón que por si acaso paralice toda acción relativa a este plan de Cabueñes. El periódico El Mundo publica hoy lo que denomina un pelotazo de 600.000 euros, de los que podría haberse beneficiado el hasta hace poco arquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón, Ovidio Blanco, que se habría embolsado con el beneplácito municipal unos 600.000 euros, siempre según la información de este periódico, al revender una finca que compró por poco más de 20.000 euros y que él mismo recalificó incluyéndolo en un plan urbanístico municipal. Solo 15 días después de que saliera información pública este plan, el arquitecto municipal se benefició de una excedencia permitida por la alcaldesa gijonesa y el concejal responsable de Recursos Humanos, marchándose a trabajar a la inmobiliaria Real Urbis, la misma que pagó los 600.000 euros. El plan al que se refiere la información se llevará a cabo en la parroquia de Cabueñes, donde actualmente hay tan solo prados con vacas pastando, edificaciones agrícolas y como mucho algún chalet. Este plan, cuyo interés nace cuando el actual presidente del Principado era alcalde de Gijón, ha contado desde siempre con la oposición vecinal, que en el 2007 hizo que se concentraran miles de personas en Gijón, con escaso eco para las intenciones del ayuntamiento gijonés al respecto. Y es que este proyecto, a pesar de que continúa levantando las críticas de asociaciones como SOS Cabueñes, que pide la nulidad del plan, tiene el apoyo decidido tanto de la alcaldesa de Gijón como del concejal de urbanismo, que lo considera irrenunciable. Hoy hemos querido saber qué opinan los asturianos acerca de la posibilidad de una huelga ante la crisis. La amenaza de los sindicatos de convocar movilizaciones contra esta situación, contra esta grave crisis, ha provocado diversas reacciones. En la calle, los asturianos están divididos, ya que mientras algunos creen que los sindicatos están demasiado inactivos ante lo que está cayendo, otros opinan que una huelga en estos momentos sería muy negativa, contraproducente para la economía. La patronal incluso se pregunta contra quién se van a manifestar, ya que ellos dicen estar sufriendo también las consecuencias de la crisis. En la calle, entre los asturianos, mientras, hay opiniones para todos los gustos. El último informe, difundido por la Fundación de las Cajas de Ahorros, en el que Asturias lideraba los peores parámetros del país en crecimiento y ganancia de productividad, ha desatado la polémica entre los sindicatos y la patronal, pese a mantenerse en los puestos de cabeza en menor tasa de paro y renta familiar disponible. Para la FADE, el documento de Funcas refuerza las medidas para abordar una reforma laboral. Por su parte, UGT y Comisiones Obreras ya hablan abiertamente de emprender futuras movilizaciones. El presidente de la FADE apuntó que de producirse igual en Asturias, los empresarios también se manifiestan porque están sufriendo las mismas consecuencias de la crisis. La amenaza sindical de convocar movilizaciones si las cosas no mejoran abre la pregunta de ¿contra quién serían las movilizaciones? En la calle hay diversas opiniones. Contra quien dirige, digo yo, porque no van a ir contra mí, que no tengo nada que ver con eso. No sé si es contra el Estado, contra los bancos, o contra quién, pero algo tendrían que hacer. El capitalista, el empresario, y los bancos y todo, hasta ahora estuvieron ganando dinero bastante, ¿no?
contra el gobierno, porque yo creo que es el que tiene la culpa. De ahí y el que tiene que generar dinero para dar trabajos a los parados. Desde los sindicatos ya se ha advertido que el próximo 1 de mayo darán un primer toque de atención. Veremos si es el anticipo de medidas más contundentes. Y una buena muestra de la situación de crisis que vivimos es lo que denuncia Cáritas. Cáritas Asturias advierte de que si no se toman medidas, un número importante de personas van a entrar a formar parte del colectivo más marginado de la sociedad, el de los excluidos. Y es que los datos del último informe sobre la pobreza revelan que el 14% de los hogares asturianos viven en una situación de penuria económica por la crisis. Cáritas Asturias presentó el viernes el último informe sobre la pobreza. Según este documento, a partir del segundo semestre de 2008 se detectó un considerable incremento de solicitudes de ayuda por parte de personas que nunca habían acudido a Cáritas. El director de la asociación, Adolfo Rivas, destacó que se trata en su mayoría de personas que han perdido el empleo y tienen dificultad para hacer frente a los gastos cotidianos. Además, la crisis está aumentando el riesgo de caer en la exclusión social entre personas y colectivos especialmente vulnerables, algo que para el responsable de Cáritas se debe impedir como sea. Tenemos que entre todos evitar que esa línea se cruce, que la línea de la vulnerabilidad social a la exclusión se pase, porque sabemos, después de muchos años de trabajo, después de 60 años de trabajo, sabemos lo difícil que resulta volver del otro lado. Es mucho más sencillo tomar medidas ahora para que no se cruce la línea de exclusión que cuando tengamos gente en exclusión que pueda volver. En el informe se recoge que el 14% de los hogares asturianos vive en situación de pobreza. El director de Cáritas Asturias destacó que aunque han disminuido los donativos estables, cada vez hay más gente que hace aportaciones esporádicas de dinero. También ha aumentado el número de voluntarios, aunque no de modo suficiente como para paliar el incremento de las necesidades económicas y de recursos humanos de nuestra región. Y es que esa crisis económica nos deja cada vez más datos evidentes en el Principado, donde la situación empeora notablemente. Durante el pasado mes de enero se crearon en Asturias un total de 113 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone una caída del 32,7% en relación al mismo periodo del año anterior. Además, no solamente se crean menos empresas en el Principado, también aumenta el número de efectos impagados, que en el mes de enero en Asturias fue de 9.909. Del total de sociedades mercantiles creadas en enero en Asturias, la mayoría de ellas, 110, fueron limitadas y sumaron un capital suscrito de 29 millones. El resto fueron anónimas por un importe total cercano a los 620.000 euros. Así, no solo se crearon menos empresas, además, a las 113 nuevas sociedades creadas hay que descontar que otras 100 empresas se disolvieron en la región. Por otro lado, el número de efectos impagados en el mes de enero en Asturias también aumentó considerablemente. El Partido Popular en Gijón ha acusado hoy a la alcaldesa de esta localidad, Paz Fernández Felgueroso, de mentir cuando habla de que existen 8 compañías aéreas de bajo coste en Asturias. La concejal popular, Maite Menéndez, ha pedido a la alcaldesa que le muestre cuáles son esas compañías de bajo coste y recordó las quejas de numerosas organizaciones como FADE, los empresarios y la Unión de Consumidores al respecto de esas conexiones aéreas entre Madrid y el Principado, las más caras de toda la cornisa cantábrica. El Partido Popular en Gijón ha pedido también la comparecencia ante los medios de la alcaldesa para que dé explicaciones sobre esas declaraciones. Porque le exigimos hoy a la señora alcaldesa que comparezca ante los medios y que diga cuáles son esas compañías de bajo coste y qué precios tienen esas compañías. O puede ser que todos los billetes de bajo costes vayan para la alcaldesa y para el equipo de gobierno, porque al resto de asturianos y al Grupo Municipal Popular no nos consta. La alcaldesa miente y para ello dibuja un panorama que es realmente distinto a la realidad y podríamos decir que es contrario al resto de la sociedad, puesto que llevamos más de un mes debatiendo sobre este tema en todos los ámbitos sociales. Ponemos como ejemplo la propia FADE, quien criticó la pésima gestión realizada en el año 2004 por el Principado al rechazar la línea irlandesa Ryanair y decantarse por EasyJet.
Todavía en Gijón, los alumnos del Colegio Público Jovellanos vuelven desde este mismo lunes a celebrar el recreo en su patio, dejando de trasladarse al Colegio Cabrales como venían haciendo en los últimos meses. Una vez finalizada la instalación de la carpa y acondicionado el suelo del patio, los escolares del Colegio Jovellanos volverán tras el inicio en octubre del 2007 de la demolición de la Cátedra de Extensión Universitaria. El Colegio Jovellanos muestra en un escrito su satisfacción por la solución alcanzada hasta la finalización de las obras del aulario, al tiempo que solicita que el sentido común impere en las decisiones del Gobierno del Principado y se agilice el dictamen jurídico sobre la renovación del contrato con la empresa Alcuba para poder realizar la licitación y el reinicio de la obra lo antes posible. Y aún en Gijón, el hombre de 45 años detenido en Oporto, donde había huido tras presuntamente asesinar a su pareja, la dominicana María de León Reyes, el pasado verano en Gijón, ha reconocido los hechos ante la juez que instruye el caso, por lo que ésta ha dictado una orden de prisión comunicada y sin fianza por un delito de homicidio. Jesús Manuel C.B. fue detenido el pasado 7 de marzo en Oporto tras permanecer 7 meses huido. Desde entonces ha habido numerosas manifestaciones de la familia y de amigos y de vecinos de Gijón pidiendo su condena. El cuerpo de su exnovia de nacionalidad dominicana fue hallado en la vivienda del detenido en agosto, una semana después de que su familia denunciara su desaparición. La mujer de 37 años fue estrangulada. Ya hace tiempo que no pasaba, pero ha vuelto a repetirse la misma situación. Por primera vez en 5 años, el primer salmón de la temporada es noticia, porque en ese primer día de la temporada de pesca, el campanu no apareció. El apreciado pez en cuestión dejó este fin de semana plantados a pescadores, organizadores y compradores que le esperaban en Cornellana para proceder a la tradicional subasta. Una subasta que el año pasado alcanzó la cifra de 14.500 euros por un ejemplar que salió de las aguas del Narcea. Es la primera vez que ocurre algo así, como decíamos, en los últimos 5 años, y al margen de razones como que los ríos bajen muy crecidos o con el agua muy revuelta, los pescadores creen que es una muestra de que este exquisito pez es cada vez más escaso en los ríos asturianos. El domingo, centenares de pescadores que acudían a las riberas de los ríos estuvieron casi todo el día intentando capturar el campanu en el Sella, un campanu como este del año pasado, o en el Narcea, o en el Eo, el Cares o el Nalón, pero no hubo suerte. Mientras, en Cornellana, hasta 12 hosteleros que estaban dispuestos a pujar y miles de personas que asistían a esta fiesta declarada de interés turístico regional se quedaron con las ganas de observar de cerca el primer salmón de la temporada. No es la primera vez que esto ocurre, ya que en el 2004 se tardó una semana en pescar al campanu. A ver si a lo largo de la semana hay suerte. La zarzuela Pan y Toros se va a estrenar mañana martes en el Teatro Campoamor de Oviedo, dentro del 16º Festival de Teatro Lírico de la ciudad. José Miguel Pérez, que es el director musical de esta obra, la ha calificado como la cumbre absoluta dentro de la zarzuela española. Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, José Suárez Arias Cachero, señaló que el Partido Socialista está disgustado por el éxito de la zarzuela en la capital y negó que sea cierta la cantidad de 104.000 euros destinada a pagar el caché del actor Arturo Fernández, como han criticado los socialistas ovetenses. Yo creo que Barbieri, ya desde Jugar con Fuego, que data de 12-13 años antes, establece lo que serían, digamos, los parámetros de la zarzuela grande del siglo XIX. Y Pan y Toros, más que una zarzuela, es una ópera. Es una ópera en la que, sin embargo, se entremezclan esos números castizos, esos números de folclore, que en este caso no son gratuitos, digamos, no son un modo de contentar a un público ávido de esas escenas populares, sino es un modo de simbolizar el pueblo llano, los manolos, dentro de la zarzuela, y luego, por otra parte, están los protagonistas, la nobleza, que cantan una música mucho más europea o europeizante, mucho más operística. Las empresas de ingeniería y consultoría de Asturias han decidido unirse para defender sus intereses comunes, creando una nueva asociación
En un momento, por cierto, en el que es evidente el bajón que ha dado tanto la obra civil privada como la obra pública. Las primeras reivindicaciones pasan por pedir a la Administración que deje de primar las bajas en las adjudicaciones. Para conocer cómo está este sector y esta nueva asociación que acaba de nacer, cuáles son sus propósitos, tenemos hoy con nosotros a Javier Rubio, que es el presidente de esta asociación Tecniberia Asturias. Javier, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, ¿por qué decidís asociaros, crear esta nueva asociación que precisamente hoy mismo ha nacido? Bueno, el sector de la ingeniería y la consultoría en Asturias es un sector que es un sector importante, tanto en número de empresas como en relevancia dentro del país. Estamos hablando de que a día de hoy es un sector que puede aglutinar a unos 700, 800 profesionales, ¿no? Y que tiene una importancia... 700, 800 en toda España, no, en Asturias. En Asturias, tanto dentro del sector como civil como el sector industrial, también, ¿no? Dentro de la ingeniería y la consultoría. Entonces, bueno, pues diversas empresas que estábamos dentro de la asociación de Tecniberia a nivel nacional, bueno, vimos esta necesidad que teníamos dentro de Asturias y decidimos agruparnos dentro de la asociación territorial. ¿Vale? Bueno, esta asociación se culminó hace más o menos mes y medio, donde se estableció el acta fundacional y comenzamos nuestras actividades como Tecniberia Asturias. ¿Vale? ¿Con cuántos asociados nace esta asociación? Inicialmente ahora mismo tenemos unos 11 asociados y otros 3 que están ahora mismo en proceso de admisión dentro de la asociación, lo cual en cuanto a números nacen más o menos unos 600-700 profesionales dentro de las empresas asociadas y un volumen de facturación más o menos que puede rondar entre todas unos 40 y poco millones de euros. Explícanos un poco en qué consiste el trabajo de una ingeniería y de una consultoría, para entrar ya en otras materias. Bueno, digamos que los trabajos que hacen o que hacemos las empresas que están por dentro de la asociación son muy diversos, ¿no? Tanto dentro del orden civil o dentro del aspecto industrial. Dentro de la ingeniería civil, bueno, pues hay los más conocidos o los más habituales son los trabajos de desarrollo de proyectos y control de vigilancia en obras. O dentro del sector industrial es pues lo mismo un poco, digamos, traslado al sector industrial en desarrollo de proyectos para fábricas, para nuevas plantas de producción, de centros de transformación de energía, de ese estilo. Me imagino que habéis notado, evidentemente, que bajó el trabajo, que la construcción en cualquiera de las gamas que nos has explicado bajó, ¿no? Hombre, la situación de crisis que vivimos es una situación global. O sea, y en todos los sectores, yo creo que ahora mismo no hay un sector en que no esté afectado por la situación actual. Dentro del sector público se ha notado, aunque bueno, pues un poco con los esfuerzos que está haciendo la administración en licitar obra pública, pues se está intentando amortiguar, pero donde sí se está notando, digamos, en mayor medida es el sector privado, donde bueno, pues la ralentización y la realización de los proyectos y en las adjudicaciones pues se está notando ostensiblemente en los últimos meses. ¿La solución para salir de este bache de la construcción es fomentar más la oferta pública, la obra pública, ¿no? Del momento, digamos, fomentar la oferta pública es importante, sobre todo para arrancar en este tipo, para empujar un poquito más todos estos trabajos, y todo pasa también un poco pues por el tema de la financiación de las empresas privadas para ayudar a la inversión. Si la financiación está siendo complicada, acceder a ella, obviamente los proyectos que hay muchas veces son proyectos que son, digamos, financiados o que son, digamos, con un driver, que es la financiación del mismo. Si hay dificultad para acceder a la financiación, los procesos se paralizan o se retrasan, o incluso se llegan a cancelarse en algunos casos. Bueno, estamos viendo imágenes precisamente de obras. ¿Cuáles son los objetivos de vuestra asociación? Me imagino que cuando decidís asociaros es precisamente porque tenéis problemas, dificultades que queréis resolver, evidentemente. Sí, obviamente. Bueno, los objetivos principales es un poco aglutinar a un sector que en Asturias es importante en cuanto a profesionales, y que bueno, ahora mismo pues hay una problemática que, como puede en otras partes de España, ¿no? Pues el objetivo es un poco potenciar este sector en Asturias, mediante el desarrollo de las empresas, mediante el desarrollo de los profesionales. A través de Tecniberia, bueno, pues tenemos acceso a, digamos, pues a planes de formación más ambiciosos,
digamos, más extensos que podemos beneficiarnos dentro del sector en Asturias también. Conjuntamente, bueno, pues obviamente es ayudar a las empresas que estamos dentro de la asociación un poco pues a actuar conjuntamente como una sola voz dentro de la administración, entidades públicas u otras entidades privadas, un poco para fomentar y para posicionar o reforzar nuestra posición dentro del mercado. ¿Se favorece o se discrimina a las empresas asturianas a la hora de participar en obras públicas? Porque hace algún tiempo recuerdo que compañeros de otras profesiones también relacionadas con la construcción se quejaban de que en muchas ocasiones se favorecía a empresas de otras regiones. No sé si vosotros estáis de acuerdo con eso o no. Es un tema que bueno, como hoy comentaba en nuestra presentación el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, es un tema que hay veces que la complejidad de acceder a diferentes tipos de contratos perjudica a empresas asturianas. Esto es algo por lo que estamos luchando un poco para poder acceder a todo tipo de contratos, a los tipos de contratos que hay ahora mismo se salen en la administración. Hay veces que tenemos que ir con empresas externas a poder ser calificadas dentro de esos contratos. Es algo por lo que necesitamos un poco que se favorezcan las empresas asturianas. Que por otro lado, digamos, las cualificaciones, tanto técnicas como económicas, en la mayoría de los casos son muy buenas. Y ya que estamos exportando ingeniería, estamos exportando proyectos fuera de Asturias, por supuesto, incluso algunas fuera de España. Bueno, ha habido ya alguna primera reivindicación esta mañana, ¿no? Sí, un poco, se comentábamos un poco en relación, bueno, al sistema un poco, el sistema de adjudicación que hay ahora mismo en la administración, ¿no? Que es un poco el tema de las bajas al hacer adjudicaciones. ¿En qué consiste esto para que lo entendamos todos? Obviamente, decir, cuando se adjudica un contrato, es decir, la administración determina un coste de ese proyecto. Y el proceso de adjudicación pues es digamos viene dado por la baja, o digamos por la reducción del coste de ese proyecto, es decir, adjudicar ofertas que vayan, digamos, por debajo de ese coste. Obviamente el coste de un proyecto es el que es, y tanto la administración como las empresas de ingeniería y consultoría lo saben. Obviamente si quieres acceder a un proyecto pues y tienes que disminuir el precio, obviamente lo que siempre tienes que quitarlo de algún sitio. En algún sitio está la trampa, ¿no? Entonces pues hay muchas veces que al final pensar que el porcentaje de los servicios de una ingeniería dentro de un proyecto pues puede ser un 2% del total proyecto, ¿no? Y a lo mejor una deficiencia o no una deficiencia, sino digamos un control que no es el óptimo puede ser digamos el perjuicio puede ser mucho mayor. Entonces un poco lo que estamos viendo, lo que estamos un poco reivindicando y viendo con la administración, el sistema de bajas, que dejen de primar el que se vaya por debajo del baremo, ¿no? Sino que lo que se prime sea, digamos, la calidad y la cualificación de los técnicos que vayan a efectuar. Entrar en esa dinámica de primar al que más bajo lo haga puede ser bastante peligroso, ¿no? Siempre, digamos, al final el perjudicado siempre es el proyecto al final. Pues Javier Rubio, el presidente de esa asociación Tecniberia Asturias, más joven no puede ser la asociación porque nació hoy mismo. Le agradecemos que haya estado por aquí con nosotros hoy explicándonos todo esto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vamos como siempre a una exposición y visitamos ahora mismo una exposición que en estos días se muestra en la Galería Texu, una exposición en la que han participado artistas, 12 en total, los mismos que han colaborado también en la confección de un calendario solidario con una asociación cultural. Esa es la razón por la que la exposición se llama 12 meses, 12 artistas e incluye las 12 obras originales que configuraron el calendario de este año de la Asociación Cultural Colectivo Misiva. La muestra incluye además otras obras de los artistas. Los participantes son collaos de Musiqueyu, Javier Valles, Andrés Gómez, María Mallada, María Cañedo, Beatriz Gutiérrez, Pablo Hugo Rozada, Eduardo Díaz, Daniela Donini, Cristina Moneo, Eduardo Monteiro y Verónica García. La exposición se estrenó a principios de año en Pola de Siero y con posterioridad fue requerida también por el Ayuntamiento de Caravia. La Asociación Cultural Colectivo Misiva de Pola de Siero editaba esta serie de 300 calendarios elaborados por 12 artistas asturianos. Esta asociación dedica sus ingresos a, entre otras cosas, ayudar a los niños saharauis en los campamentos de refugiados.
Estamos ya en el tiempo de deportes, abrimos la información deportiva hablando de fútbol y afortunadamente hay que hablar de un nuevo triunfo del Real Sporting que ayer conseguía una importante victoria ante el Deportivo de La Coruña por 3-2. Los rojiblancos firmaron una buena actuación y ven como los puestos de descenso se alejan y están ya a 7 puntos. El Sporting logró ayer su segunda victoria consecutiva y se encarama hasta la 11ª posición de la tabla, dejando cada vez más atrás los puestos de descenso, ya que ninguno de los 9 equipos que se sitúan por detrás de los rojiblancos logró el triunfo. El éxito se cimentó en un gran orden defensivo y en el acierto en ataque. Los primeros 45 minutos no fueron demasiado buenos por ninguno de los dos bandos, pero en la segunda parte llegaría el festival de goles. Barral recibió el cuero en la frontal y en posición forzada sacó un derechazo que puso a prueba a Aranzubía. El meta vasco no bloqueó el flojo disparo y se lo dejó en bandeja a Luis Morán para conseguir el 1-0. Casi sin tiempo para celebrarlo, llegó el segundo. Luis Morán dio un pase perfecto al hueco que dejó a Carmelo solo ante Aranzubía. Antes de golpear en el mano a mano, el canario fue desequilibrado por una mano de Lopo y el colegiado señaló la pena máxima. Barral, desde los 11 metros, no falló. El Deportivo se metió en el partido con un claro penalti de Neru a Verdú, que transformó el veterano Sergio, aunque volvió a salir de él gracias a la genialidad de un José Ángel que con un golazo de falta asestaba un golpe casi definitivo al cuadro gallego. Otro penalti, esta vez de Raúl Cámara a Ricky, puso emoción al último tramo del partido, pero el marcador ya no se movería y el Sporting se hacía con 3 puntos que son de oro en la lucha por la permanencia. Siguiendo todavía con el equipo rojiblanco, hablamos de uno de los grandes protagonistas del triunfo ante el Deportivo, el lateral izquierdo José Ángel. Acaban de ver ustedes el golazo, el que además fue su primer gol en Primera División, transformando una falta desde fuera del área. Este joven jugador contaba cómo se gestó un tanto que a buen seguro no va a olvidar en mucho tiempo. Sí, bueno, es verdad que en la primera parte también la tuve igual, pero creo que cogí un poco de carrera más lo debido y entonces salieron antes la barrera y luego en la segunda ya Diego me dijo que más cerca y entonces me puse más cerca y pude llegar mejor y me salió un golpeo bastante colocado al palo y metí el gol. A mí me gusta pegarle mejor que me la libren de la barrera y yo pegarle que no por encima porque yo tengo más condición para pegarle así que no por encima de la barrera. Tengo buen golpeo desde larga distancia y bueno, que ayer me pudo salir acertado como me pudo haber salido por encima de la portería, pero bueno, que tuve la suerte de ir entre los 3 palos y meter un gol y bueno, que lo celebré como algo muy especial. Dejamos ya el mundo del fútbol, nos vamos al de la Fórmula 1 porque Fernando Alonso ha cerrado su último día de pretemporada en Jerez de la forma más brillante posible. El piloto asturiano ha realizado el mejor tiempo de la jornada y deja unas sensaciones inmejorables para el comienzo del Mundial el próximo 29 de marzo en Australia. Fernando Alonso ha conseguido el mejor tiempo en los últimos test de la pretemporada en el circuito de Jerez. El piloto asturiano ha realizado una última tanda soberbia que le ha permitido superar el tiempo conseguido por Rubens Barrichello. Fernando sorprendió a todos con un tiempo final de 1 minuto 18 segundos y 343 milésimas. Alonso ha demostrado una gran consistencia a bordo de su nuevo Renault a lo largo de todo el día, con unos tiempos que han estado oscilando entre los 19 altos y los 20 bajos, por lo que no sorprende en absoluto el tiempo conseguido al final de los test. Rubens Barrichello, que ayer batió todos los registros con un tiempo de 1:19.236, ha terminado los entrenamientos en la segunda posición, tras ver cómo le superaba en el último instante Fernando Alonso. El brasileño ha estado durante casi todo el día rodando en 19 segundos medios, lo que dice mucho del buen ritmo y de la regularidad de los nuevos Brown GP. Con esta última sesión de entrenamiento se pone fin a una pretemporada que nos ha dejado muchas novedades y que ha dado muchas sorpresas. Las conclusiones finales son que tanto Ferrari como McLaren van a volver a luchar por el título mundial, pero no en solitario, ya que tanto los Renault como los sorprendentes Brown GP van a dar mucho de qué hablar. Las primeras impresiones oficiales las podremos ver el próximo 29 de marzo durante la disputa del primer Gran Premio de la temporada en Melbourne. Y en cuanto al tiempo para mañana, ya ven el mapa lleno de soles. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el martes en Asturias cielo poco nuboso o totalmente despejado, si acaso con alguna bruma y niebla matinal. Las temperaturas van a seguir siendo primaverales, van a permanecer sin cambios las máximas en torno a los 18 o 19 grados, las mínimas en torno a 7 grados. Hemos comenzado este informativo hablando de muchas cosas, por ejemplo, de ese juicio contra la Asociación de Vecinos de Llanes, Aval, además también de esa denuncia que hoy publica el periódico El Mundo de un supuesto pelotazo urbanístico en Gijón.
Son temas que pueden ustedes seguir en cualquier momento en nuestra página digital. Nosotros volvemos mañana con el informativo a partir de las 20:30 horas y en la repetición nocturna. Gracias y hasta mañana.